Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un episodio de Fuera del Expediente Veterinario. El día de hoy nos acompaña la doctora Andrea González Valls y pues vamos a estar abordando diferentes temas. Les recordamos que este es un espacio donde literalmente nos quitamos la bata de ser veterinarios para hablar del humano que hay detrás de ella. Entonces, doctora, siéntase cómoda. Gracias. Y pues esperamos que podamos aprender mucho de esta conversación todos. No, pues yo te agradezco muchísimo la invitación. De verdad, para mí es un honor estar aquí contigo, mi primera alumna. Y es la verdad, me emocionó muchísimo cuando me escribiste y cuando me propusiste como esta plática. Sí me generaba un poco de inquietud de qué vamos a hablar. De hecho, te pregunté de que Varias veces. preparar algún tema o no. Me dice, no, la idea es como ver esta parte más humana. Entonces, yo muy emocionada de estar aquí con ustedes. Me gustaría antes de eso, si pudieras platicar sobre quién eres, cómo estudiaste veterinaria, cómo te enfocaste en psicología. Ok. O sea, ¿quién es Andrea Valls fuera de su expediente? El podcast al final se llama Fuera del Expediente Veterinario. Ok. Porque es quién eres fuera de lo que todos conocemos. Ok. Bueno, yo soy Andrea González Báez, no voy a decir bien. Soy Capricornio. Soy Sagitario. Cuando estaba en la prepa, a mí me ofrecían, de hecho, beca para continuar en la prepa en la que estaba, pero no tenía, en la universidad. O sea, en la prepa en la que estaba tenía universidad, entonces me ofrecían beca, pero no tenían veterinaria, tenía psicología. Entonces yo sabía que quería que esas eran como que mis dos posibilidades, pero cuando estuve como ante la posibilidad de decir solo hay psicología, yo decía, no me gusta la idea de, ¿sabes? Entonces yo dije, para que me convenza, quiero ser veterinaria. Salgo y empiezo a estudiar mi primer maestría, que fue parasitosis, pero yo me enfoqué en neuroparasitosis, en toxocaracanis, que se va a cerebro, en el modelo Larva migrans. sí, en larva migrans, en neurotoxocariasis en el, ¿cómo se dice? En el paraténico, usando un modelo de ratón. Y yo le trataba de embarrar todo lo que podía de comportamiento, ¿no? De que hacer pruebas y ver como esta parte del neuro. Y me enamoré. Empecé a buscar opciones como para profundizar del tema y me di cuenta que pues aquí no había muchas alternativas. Entonces me fui a España, a la Universidad de Zaragoza, y estudié otra maestría en comportamiento animal, ya exclusivo en etología veterinaria y bienestar animal. Entonces regreso a Monterrey y empiezo a dar consultas de etología. Te enfocas mucho en el animal, ¿no? Y en entender la complejidad del comportamiento animal. Pero cuando ya empiezas a aplicarlo en la parte práctica y quieres que haya un cambio realmente, te das cuenta que pues yo puedo determinar 1000 pautas, ¿no? N cantidad de pautas al tutor, pero si el tutor no está convencido de implementarlas, da igual, no va a haber cambios. Entonces me encontré a mí misma pasando Frustrada. horas terapeando al tutor, o sea, más que al perro, ¿sabes? Sí, oiga, es que, a ver, ¿por qué cree que su perro es su hijo? A ver, ¿por qué lo que sea, no? Entonces dije, ay, me hacen falta herramientas como para intervenir, o más que intervenir, pues sí, o sea, como realmente poder tener un efecto en la conducta del tutor, porque mi labor como veterinaria no era suficiente. O sea, yo podía tener certeza de lo que el perro necesitaba, según mis diagnósticos, pero de nada servía si el tutor no lo ejecutaba. Porque al final el perro vivía con el tutor. Entonces dije, caray, necesito herramientas para poder pues tener como un nivel de intervención más integral en un abordaje etológico. Y ya fue cuando me metí a estudiar psicología en las noches. Entonces ya pues me iba a trabajar en las mañanas y saliendo de mi trabajo me iba a estudiar en las noches. Y me enamoré también de psicología, me encantó. Hice prácticas en el HU, en el área de Paido, en el departamento de psiquiatría. Me encantó, me enamoré completamente también de la parte del abordaje con humanos y después dije, bueno, cómo lo integro, ¿no? Y me regresé a España a estudiar una especialidad en intervenciones asistidas con animales. Entonces, pues ahí más o menos es como empezamos a darle por el lado de ¿Y comportamiento, cuándo fue vínculo eso? con animal. Ay, ¿cuándo fue eso? 2013 fue en mi primer maestría. Todo lo estuve traslapando. Es que Muy yo me mal. acuerdo que Tomen tiempo para cuando... descansar. Sí, por favor. Yo me acuerdo cuando yo era alumna, estabas estudiando psicología. Ujú. ¿Pero en qué momento regresaste a España? Cuando, perdón. Lo siento. En 2013 empiezo mi primer maestría. Luego, en 2015 termino la primera maestría y empiezo la segunda maestría. El último año de la primera maestría, yo empecé, o sea, traslapé los
cursos que podía traslapar a distancia de la primera maestría. En el 16 empiezo psicología en las noches. 19 empiezo la especialidad. Todo lo empecé a traslapar. Y luego el 20 me enfermo. Sí. Ay, no manches, pues, también, perdóname, pero todo el ritmo de vida. No, yo ahorita, por ejemplo, o sea, honestamente, después del cáncer, aprendí mucho. O sea, siempre fui una persona que... y no paraba, y no paraba, y no paraba. Fíjate, en el 2013 me Pero casé. tampoco puedes culpar, o sea, tu estilo de vida, o sea, es como decir que te va a dar cáncer por llevar una vida tan... Ah, no, cero, o sea, cero, no, para nada. No. Pero te enseñó a ponerte límites. A priorizar, a ponerme límites. Sí, porque la verdad es que yo tenía como muy asumido mi tiempo como para eso, ¿sabes? Yo me casé en el 2013. O sea, mientras yo estaba con la maestría, yo, fíjate, siempre cuento, Suena a mi vida. siempre cuento esto y me da mucho coraje porque digo, no lo hagan, ya no lo volvería a hacer. El día de mi boda, yo me casé un viernes. Entonces, el día de mi boda, yo en la mañana fui a trabajar. O sea, fui, di clases, y la chingada, todo, y a las 3 tenía mi cita para el pelo. Entonces, de la facultad me fui a la estética. El día de mi boda, güey. ¿Pero qué pasaba por tu cabeza? Porque estúpida, nada, evidentemente. Nada saludable. No, no era saludable, pero ¿qué te No. motivaba a decir? Es "Vam- que era una inercia como inercia. O sea, lo que siga, pues sí. Siempre me ha encantado estudiar. O sea, es un hecho. Me encanta estudiar. Siempre se me ha dado. ¿Pero crees que mantenerte ocupada te producía satisfacción? O sea, que haya una razón detrás de por qué tu día en tu boda tenía que estar tan ocupado. No sé, se me hace una tontería. O sea, siempre les digo a la gente, no hagan el día de tu boda. Sí. Porque no, güey. O sea, claro que me hubiera encantado, ahorita me arrepiento un chorro porque digo, me hubiera encantado despertarme en casa de mis papás, desayunar con mis papás tranquila. Voy a ir a la última vez que iba a estar como Sí, cierto. soltera, ¿sabes? Ujú. Con mis papás. Entonces, después a desayunar, irme a arreglar con mi mamá, con mis hermanas, ¿no? No, o sea, para mí fue un, no sé, o sea, como que creo que uno de mis grandes errores ha sido dejarme llevar por la inercia. O sea, todo ha sido como un, o sea, se me hace fácil todo. Y creo que realmente, hasta que pasé por la experiencia del cáncer, como que me dio esta parte de humildad, de decir, no lo controlas todo, no lo sabes todo, lo que tú consideras importante no siempre lo es. Y la verdad es que también una cosa es que mi esposo ha sido una cosa impresionante de apoyo, o sea, porque digo, yo me casé en el 2013 y toda esa locura, o sea, cuando yo estaba estudiando psicología en las noches, yo una temporada, cuando estuve en gobierno, que yo me iba en la mañana a la torre administrativa, luego me iba a dar clases en la tarde y luego de ahí me pasaba a estudiar en la noche. O sea, que en la escuela de psicología era como de 7 a 11. ¿También dabas clase en la noche? Sí. Porque me acuerdo que me dabas clases en el turno nocturno. Qué pues, feo, así. qué cosa tan Ajá, horrible. no había tiempo para Andrea. Así. O sea, todo era tu vida profesional y académica. ¿Y tu matrimonio? Mi esposo es una cosa que yo creo que ni si lo hubiera yo planeado, no salía. La verdad es que él es un apoyo enorme. O sea, él siempre por ejemplo, él me trajo ahorita. Ay, cuero. Me trajo ahorita. O sea, él siempre es como que o sea, ha buscado como así como plataformar esos sueños. Pero yo después entendí y dije, a ver, ya, el cáncer a mí yo le tengo mucho que agradecer al cáncer, mucho, o sea, de verdad, porque aunque yo le dije a mi esposo, yo siempre supe que te amaba, o sea, yo nunca tuve duda y yo siempre pensé que eras la persona que más amaba y por ende yo te amaba todo, ¿no? Pero hasta que me da cáncer, a mí hasta me da sentimiento, pero hasta que me da cáncer y como que me obliga a detenerme, Sí. a depender, sobre todo a depender, güey, de la gente. Porque además estábamos en pandemia, o sea, fue súper duro porque fue en pandemia. Estábamos solitos, porque mis papás pues son personas de la tercera edad, era cuando no había vacunas, güey, cuando estaba de que se morían 3 de 10 o 2 de 10. Yo me la pasaba en hospitales, o sea, yo tomaba quimioterapias cada semana. Entonces, pues yo pasaba 2 veces al día en hospitales mínimo, o sea, mínimo por semana. 2 veces a la semana, perdón. Entonces yo decidí que yo no quería que nadie se metiera. O sea, yo no quería arriesgar a nadie, a nadie. O sea, yo decía, yo no quiero que, porque mis papás quieran apoyarme y ahí anden o lo que sea. Sí, se enferma. Entonces mi esposo, güey, se la fletó solo, o sea, completamente solo. O sea, a mí me daba náuseas todo, de que el champú, el jabón de platos, todo.
O sea, entonces, la verdad es que ahí fue donde, cuando yo ahora, como que me tuve que obligar a, más bien, yo no tuve que obligar, me obligó la vida, Dios, a detenerme. Yo le dije, yo no sabía que te podía amar más, cabrón, ¿sabes? O sea, fue como entender cómo en la vulnerabilidad, entender la belleza en la fragilidad, o sea, en la debilidad, en el saborear los momentos. O sea, me di cuenta que por toda esta como inercia, pues de repente uno no ve muchas cosas, ¿no? Y más que no las vea, no las disfruta. Y son finitas. Entonces, la verdad, a mí el cáncer me cambió mucho en el aspecto de la locura. Digo, sigo teniendo mil cosas, pero ya me arrepiento. Entonces me Ya me siento culpable. Sí. No, no es cierto. No, trato como de priorizar. O sea, también obviamente el hecho de perder la salud y que pues al final de cuentas, aunque se acabe un proceso activo de tratamiento, las secuelas pues van mermando mucho tu calidad de vida o sobre todo tu, pues muchas cosas. O sea, la parte, ¿Actualmente mantienes algo de tus cuidados oncológicos? sí, claro. Yo además soy mutada en BRCA. Aparte. Ujú. O sea, mi cáncer fue genético. Güey, le digo a mis papás, heredenme terrenos. Me andan heredando acá de que... Sí, ya sé, todo el otro. Entonces, la verdad es que creo que en general como etapa, como veterinario sí es necesario invertir tiempo de tu vida. Es una carrera extremadamente demandante. O sea, no hay manera que se asuma ser veterinario con el mínimo del tiempo. Es una carrera que requiere de, entereza, sí, pero también requiere de manera propositiva, por lo mismo, buscar el equilibrio. Porque la veterinaria te va a absorber. No conozco ningún veterinario que tú digas se cuida. Y quien se Qué pena. cuide, sí, la verdad. O sea, y quien se Qué cuida, fuerte. no sé cómo lo logran. Porque yo genuinamente por eso quiero hablar con esos médicos, quiero invitarlos a que me digan, ¿dónde sacas espacio para tener tu empresa y hacer ejercicio y te veo de vacaciones y haces esto? O sea, o el mundo conspira y nada más a mí me pasan las quejas y nada más a mí pasan los errores en la veterinaria. O sea, ¿cómo le hacen? Profesión de medicina veterinaria tiene muchos factores que lo hacen particularmente complejo. O sea, para empezar, partimos que nuestra razón de ser, la salud animal, el bienestar animal, pues infiere un individuo que no tiene el mismo lenguaje, ¿no? Entonces, no solamente dependemos de ser extremadamente observadores y esto puede generar incluso pues una sensación de hiperalerta, ¿no? O sea, porque no nos va a avisar, güey, me está doliendo. No, tienes que estar como que tú adelantándote a lo que puede pasar mal con el animal, a lo que puede suceder, y no nada más con el animal, en la como triada también animal, tutor, veterinario, ¿sabes? Entonces, no nada más es lidiar con la falta de comunicación del lenguaje, sino a veces con los obstáculos que representa tener un interlocutor de por medio, que es el tutor. Les digo a los chavos, a veces hay tutores obviamente que son una chulada de tutores que dices, bendito Dios, pero hay otros que tú tienes que descifrar la verdad a pesar de la información que te da el tutor, ¿no? Porque de repente te pueden llegar tutores que te dicen, el perro no estaba así ayer y tiene 3 kilos de garrapatas, ¿no? Y dices, no, pues no se le subieron 3 kilos de garrapata ayer. O el tumor acá de la masa de 2 kilos, ¿no? Entonces, son como que ciertas particularidades propias de atender un animal. Y si además le agregas la parte legal, o sea que Uy, no. estamos verdaderamente muy... Vulnerables. Sí, o sea, realmente hay mucha desproporción entre las exigencias que tenemos como veterinarios y la protección legal que podemos llegar a tener, ¿no? O sea, la difamación en redes es algo que no solamente atenta contra el trabajo, ¿no? Sino también contra la salud mental, la salud emocional. No hay un límite, o sea, no hay una estructura que realmente te dé a ti la paz de decir, hasta aquí va a llegar si esto pasa. Porque la realidad es que pues situaciones que se pueden llegar a dar en la veterinaria pueden darse. O sea, es una realidad cuando se trata con vida. O sea, cuando tú vas a una cirugía, te explican todos los riesgos. O sea, cuando a mí me dieron radiación, a mí me dijeron, o sea, eso es lo lo que lo que nosotros queremos proponer para tu esquema terapéutico de cáncer.
pero te puede dar esto, y esto, y por ejemplo, hipotiroidismo, o sea, alteraciones cardiovasculares, porque se radia el pecho izquierdo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no me aseguran qué va a pasar, pero si pasa, pues es que pueden pasar, ¿sabes? A pesar de que se hace lo necesario para evitar que suceda. Entonces, no hay manera de que asumamos que siempre va a salir todo bien. Entonces, ante ese riesgo latente propio de tratar con vida, tenemos mucha vulnerabilidad. O sea, legalmente estamos, la verdad, bastante desamparados en muchos sentidos. Y la forma o la cultura que se está dando de la tenencia o la tutoría animal, tutoría, sí está avanzando hacia un punto en donde pareciera que se siente más quién la paga, ¿no? O sea, y pareciera que el que la paga es el veterinario a veces. Entonces, sí siento que toda esta presión social, toda esta dificultad en sí de la propia carrera, o sea, el atender a un animal y lograr que esté bien sin el... Yo les digo siempre a los chavos, muchas veces me pasa, ¿no? Que desgraciadamente tenemos algunas programas de televisión o así que te hacen ver como que un problema de conducta de un perro se soluciona en 30 minutos que dura el programa, ¿no? Y eso quieren los tutores, ¿no? O sea, ¿cuánto dura la consulta? No, pues X cantidad. ¿Cómo es el proceso? No, pues una consulta inicial, después hay seguimiento, etcétera. Tienes que mandar videos, tienes que hacer, ¿sabes? Achis. Y no hay algo más rápido, ¿no? ¿Por qué esperaríamos un problema de conducta Sí, se soluciona. se solucione rápido si en humanos un problema de conducta con quien contamos, con quien tenemos lenguaje común, puede tardar años? O sea, yo le digo, yo honestamente es mucho más fácil ser psicóloga que ser etóloga, porque yo me siento y le pregunto cómo estás. Y él solo empieza a hablar. Y el paciente me va a decir bien, mal, más o menos. Yo al perro me llegan y me dicen, anda raro. Entonces, ¿por qué chingados anda raro? ¿Quién sabe, no? Entonces, sí tiene sus complejidades que cuando lo vives día a día y te enfrentas día a día, se vuelve pesado. No son enchiladas. Hay una plática que doy que precisamente habla del contexto veterinario actualmente en México. Y vemos toda esta parte de la funa social o de la funa en redes sociales, los linchamientos que se han dado por esta cultura contra el veterinario, ¿no? En donde han habido personas que han sido asesinadas por una difamación en redes sociales. Entonces, ya no es tengo miedo a que existan errores en mi trabajo, que es en todos los trabajos existe el riesgo, en todos, de cualquier tipo. Ya es, y que ese error me cueste la vida, ¿no? O sea, le cueste la vida a mi familia. Les pongo, por ejemplo, también el caso de no sé quién, que lincharon a él y venía con su hijo y a su hijo. Entonces, el niño, ¿qué? O sea, entonces, sí es una realidad que se está gestando un contexto en donde con determinada narrativa el veterinario padece muchas cosas. Hay algo que se llama el ciclo del burnout. Y precisamente habla de esto, o sea, cómo el ciclo del burnout te puede llevar incluso a una carencia de empatía, porque se convierte en un mecanismo de defensa para decir, a ver, pasa esta situación, me genera malestar, no cambia. Pasa esta situación, me genera malestar, no cambia, me resigno. Pasa esta situación, me genera malestar, intento hacer algo, no cambia, me resigno. Así no, llega un punto donde dices, güey, tu cerebro dice, no jala intentar hacer un cambio, no jala intentar modificar las cosas. Entonces se empieza a generar una empatía crónica, una carencia de empatía crónica o una apatía como un mecanismo de protección psicológico inconsciente, o sea, pues que no me importe. Ahorita que mencionabas, ¿cómo le hacen estas personas? Pues hay muchos factores, ¿no? Pero quién sabe qué proceso tuvo que llegar para llegar a ese punto, ¿no? Sí creo que el contexto, como muchas de las complejidades del veterinario, dependen de cosas que no podemos controlar, como el contexto social, como, bueno, controlar entre comillas, porque claro que podemos ser más propositivos en tema de iniciativas legales, etcétera. Pero es una realidad que está latente ahí todo el tiempo sobre la profesión veterinaria. O sea, hablaban en un foro de estas nuevas como, no sé si sepas que ya el animal ya no es visto como un bien. Hubo una modificación de la normativa o de la reglamentación.
el animal ya no es visto como un bien, es como un ser sintiente y obviamente para los que entendemos los límites de todo lo que corresponde, dices, qué padre que puedan ser identificados animales como seres sintientes porque siempre lo han sido y merecen ser tratados como tal. El tema es todo el abanico legal que abre estas posibilidades, ¿no? Sí. O sea, el que ante una situación en una clínica de alguna eventualidad que termine en alguna tragedia o en alguna negligencia, lo que sea, se podrán tomar medidas legales análogas a un asesinato. Justamente es algo que ayer meditaba, porque con esto que está sucediendo ahorita, yo decía, porque me ejemplifican, o sea, yo con quien hablo para orientarme, me dicen, bueno, ponlo como si fuera Humano. tu hija en el IMSS. Y digo, no, pues es que hay derechos humanos. Y yo creo que darle derechos humanos a un animal, pues no. O sea, al final del día siento yo que no puede caer el mismo peso de la ley sobre un ser humano a un ser sintiente. No quito que no le duela y que no sea un miembro importante, pero realmente, ¿cuál es el límite? O sea, ¿debo de pagar con el mismo peso de la ley que a que si fuera un ser humano? Yo creo que sí es una realidad. Acabas de decir un punto bien importante. Ya no tratamos, o sea, a medida que la cultura de la tenencia de animales, la tutoría de animales ha ido cambiando, evolucionando y cada vez se van formando parte más como arraigada y integrada a la sociedad. Ya no tenemos mascotas, ya hay perrijos, ¿no? Ya hay gatijos. Entonces, el efecto secundario de lo que pase con un perrijo, pues es diferente a el efecto secundario de lo que pasaba con una mascota, ¿no? O sea, y es válido también entender esta parte. Para un médico humano puede ser muy sencillo entender si un padre pierde a su hijo, lo doloroso, lo cautoso que tiene que ser. Hay trabajadores sociales que apoyan a este tipo de situaciones en los hospitales, hay psicólogos, tanatólogos que están como que generando toda esta red de apoyo para esas situaciones que evidentemente son horribles y que el médico va a tener que enfrentarse en algún momento, ¿no? Pero en nuestro caso, ese mismo peso, o sea, pareciera que eso psicológicamente ya se está dando, ¿no? En los tutores. Hay quienes verdaderamente ven a su perro como su hijo. Y si se llega a morir, sienten que pierden a su hijo. Y nos toca a nosotros recibir la información, transmitirla, gestionarla, tener al tutor ahí destruido porque se fue su perrijo, porque perdió a una persona de su familia, a un integrante, perdón, de su familia. Y luego, lo que sigue. Bueno, o sea, normalmente creo que el tema más allá de qué tanto merecen o qué menos merecen, a mi criterio, es más bien cómo está la estructura legal. Porque simplemente, hablando de negligencias, si hay una negligencia, que negligencia pues es alguna situación producto de muchos factores como errores de insumos, errores de máquinas, errores de mil cosas, ¿no? Ya, no hay una voluntad de daño. En un hospital, por ejemplo, una negligencia en un quirófano, pues abre un análisis de todos los factores, ¿no? El quirófano. ¿Quién se encarga del mantenimiento del quirófano? Pues el hospital. Anestesia. Está el anestesiólogo, pero ¿la máquina de quién es? Del hospital. El hospital. El médico. Entonces, hay muchas como posibilidades de ir estructurando el deslinde de responsabilidades, por así decirlo. Pero en veterinaria, uno le da mantenimiento a sus equipos, uno compra su quirófano, o sea, es todo. Entonces, es una carga que socialmente ya está empezando a ser similar, o sea, porque aunque no nos guste, o bueno, a quien le pueda no gustar más bien, es una realidad. La gente ya no tiene solo mascotas, ya la gente tiene perrijos. Y tú cuando llega a tu consultorio a veces estás tratando al único vínculo que tiene la persona y la carga emocional, psicológica existe, ahí está. Entonces, en el momento en el que algo pasa, pasa sobre esa carga. Y no tenemos las herramientas ni legales, ni de estructura para realmente apoyarnos, o sea, para realmente responder. Pero es que aquí viene la pregunta. Entonces, ¿el veterinario qué puede hacer? Porque eso creo que lo tenemos todos bien sabidos. Y las nuevas generaciones, pues se podrán dar una idea del peso, pero ¿qué hace el veterinario? ¿Se resigna? Y ni modo, si vas a entrar al quite, sepas que estás solo y desamparado, a diferencia que en la medicina humana y aún así quieres entrarle.
difícil. Yo creo que tiene que ver con una evolución de la profesión. O sea, Pero, ¿sabes qué? Es que siento que está evolucionando más rápido la sociedad que la carrera. totalmente de acuerdo. O sea, entonces, especialmente nuestra generación se está quedando sin herramientas ante una sociedad que está avanzando excesivamente rápido y la carrera sigue en pañales, en ese ámbito al menos. Y entonces nos toca a nosotros lidiar con este limbo en el que se nos exige estar protegidos como en la medicina humana, pero no es así. O sea, realmente no tenemos ni la preparación, no hay normas, no hay instituciones que nos protejan, no hay un tanatólogo veterinario en todos los hospitales, se abren clínicas como si fueran Oxxos. No hay poca regulación sobre quién abre un hospital, aunque digan que hay permisos, no, pues son permisos de mentiras, no es por nada, perdón, pero sí. Yo creo que es un tema primero que nada, de la conciencia, o sea, de generar conciencia. Lo que es una realidad. quién? En todos. Creo que en la comunidad en particular, que tiene que ver con todo lo que implica ser veterinario. O sea, desde los veterinarios como sí, desde la parte académica, desde la parte de los servidores, ¿cómo se llama? El target, pues los tutores, o sea, todo lo que tiene que ver con el ejercicio. Porque no podemos solamente decir, ay, que den clases de esto. ¿Es suficiente que den clases de eso? Claro que no. No, porque uno puede dar la clase, pero luego sales al mundo real y el mundo no está preparado. Entonces, creo que la conciencia es súper importante. O sea, el decir, yo como veterinario tengo que observarme como un individuo cuyo ejercicio implica mucha complejidad, más allá de la salud. O sea, a los chavos me dicen, siempre al principio del primer semestre, es de qué, porque estudiaste veterinaria. No, pues porque me gustan los animales. O es que me chocan los humanos. Y Ay, yo, Dios. no, es lo peor que te va a pasar entonces, porque a diferencia de otras profesiones que están directamente dirigidas a humanos, aquí el humano, al ser como es ese factor aparte que puede estar ahí estorbando, entonces necesitas desarrollar un chorro de herramientas interpersonales, un chorro. Porque ocupas sí o sí saber transmitir la información al que va a ejecutar las pautas, al que le va a dar la pastilla, al que le va a hacer la operación, al que te va a pagar. Entonces, desde ahí, uno puede quedarse en su macho y decir, no, pues es que muere su tutores. Sí, totalmente gente que no paga, lo que quieras, pero hay que comprometernos también con ¿cómo se dice? Educar al tutor. El también respaldarnos como gremio. Creo que eso es algo súper importante. Eso me cae tan mal. El que, si sabemos cómo está el show, güey, ¿Por qué buscas cuidémonos. afectarnos? O sea, Sí. es algo que platicaba también con el doctor Zárate, que sobre este dicho, ¿no? Del peor enemigo de un veterinario es otro veterinario. Desgraciadamente es algo que sigue pasando y creo que seguirá pasando hasta cuándo, no sé. Porque si yo bien he dicho y le decía al doctor, cuando yo abrí mi veterinaria, toqué puertas, yo le invertí mucho al laboratorio porque me gusta el laboratorio. Entonces tengo para inmunofluorescencias, tengo para Órale. copros, o sea, pero Qué porque padre. me gusta el área diagnóstica. A lo mejor no tengo el quirófano más equipado, pero mi laboratorio, ¿qué tal? Así. Qué padre, ¿eh? Entonces yo voy, toco puertas con los colegas más cercanos y les digo, oigan, tengo laboratorios, te doy resultados en 15 minutos, hay de esto, hay de aquello, aquí tienen la lista de precios médicos. Literalmente la agarran, la ven y dicen, tengo 20 años yendo con X laboratorio, no tengo por qué pesar tu clínica. Y cuando me hace, o sea, yo de que por, así. Y luego cuando me ha tocado que me reboten los clientes de un lado a otro, o los mismos, porque, o sea, colega, o sea, la realidad es que los mismos proveedores que te surten a ti y me surten a mí son los mismos. Entonces, cuando yo me llevo bien con mis proveedores, me chismean lo que el fulanito de tal dice de mí. Ay, no. Y de lo que he sabido de ellos es de mugre niña fresa, cree que la sabe, Ahora. cosas así, ¿no? Y todo eso lo he visto más como en los colegas veteranos de la vieja Ya más escuela. grandes. Siento que sí se ha ido calmando con las nuevas generaciones, que nos apoyamos, por ejemplo, no tengo esta situación, mándamelo, Andy, yo lo reviso y si algo te lo referencio. Pero muchas veces llegan a otro lugar donde tienes que hacer quedar mal a tu colega para tú hacerte brillar. No, y desde la parte psicológica, o sea, tiene una raíz bien clara, ¿no? O sea, es cuando no sientes suficiente valía en tus capacidades, posibilidades o aptitudes, lo que sea, pues es más fácil decir,
yo soy bueno porque tú eres malo, ¿sabes? No soy bueno porque, y sí, y punto, ¿no? Entonces, como si no confío lo suficiente, pues es más fácil decir, es que él es malo. Entonces, voy creciendo, ¿no? Creo que, o sea, te acabas de decir un punto clave, esa parte de los chavos, bueno, de la nueva generación. Bueno, Ya yo no no, ya no estamos- ya no- soy, ya no. Ya no somos tan nuevos. ¿Qué edad tienes tú? 32. Va a cumplir 32. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos crees? No sé. Dime. Yo supongo que eres como 10 años mayor que yo. Cállate la boca, claro que no, tengo 37. ¿Por? Porque sí. Pero ¿cómo es que con tan pocos años de diferencia me diste clases? Yo salí en el 11 y yo empecé a dar clase en el 13. Fue mi primer grupo de que le di clases. ¿Fue tu primer grupo? Sí, ¿no? Creo que sí. No, el segundo. Fuiste el Sí. segundo. Sí. Fui el segundo. Sí, no, yo no fui su madrina, ¿verdad? Sí. Ah, sí, fue Entonces mi fue primer grupo. Sí. Ustedes fueron el primer grupo que le di clase. Wow. O sea, teníamos la misma edad cuando me estabas dando clases. Sí, qué miedo. Que es otra plática muy interesante. Empezar por primera vez un oficio, un trabajo, una profesión. Eso se llama trabajo. Pero bueno, no nos saltemos. Te decía, o sea, sí creo que esta parte de los chavos es clave. O sea, esto que yo te digo, para mí lo más importante es empezar con la conciencia. O sea, el dejar de decir, es que ¿por qué? Claro que es importante enojarnos, pelearnos y todo, pero decir, ok, ya soy consciente de que tengo que saber hablar con humanos, tengo que saber de leyes, tengo que buscar un abogado, tengo que, o sea, empezar a generar la conciencia. Y creo que los chavos o las nuevas generaciones tienen una gran ventaja en el sentido de desarrollar conciencia porque tienen acceso o han crecido con una sobreexposición social. O sea, ellos fácilmente se dan cuenta lo que pasa en redes. Más fácil se dan cuenta lo que se está platicando en grupos. A mí me molesta mucho cuando hablan de la parte, o cuando se empiezan a decir de que hay generaciones de cristal, me enoja mucho, porque más bien tienen más conciencia. Y por ende, el que más sabe, pues la información es poder, ¿sabes? Entonces es más fácil para ellos decir, chis, ya que tengo todo este contexto de que me está generando un plano de conciencia diferente, no es correcto que me... lo que Exploten sea. 9 horas laborales. Claro. ¿Por qué tendríamos que normalizar que el veterinario no tenga vida? Sí, es una realidad que la exigencia de la profesión infiere estudiar 24, bueno, todo el tiempo, o sea, estar siempre en capacitación constante, retos muy difíciles, o sea, que no puedas dejar de pensar en tus pacientes muchas veces, porque como dijimos, desarrollas este estado como de hiperalerta, porque no te va a hablar para decirte, no me cayó bien, sabe que cámbiame la pastilla, no te va a hablar, tú tienes que anticiparte, entonces vives con esta mente, con esta normalidad de anticipar catástrofes para tú poder tener una intervención. O sea, yo siempre he pensado, los médicos veterinarios son unos médicos, una chulada de médicos, y a mí que me tocó vivir un proceso de salud grave, yo decía, es que a mí ya me lo hubieran resuelto los veterinarios, porque tenemos esta capacidad como verdaderamente hacer medicina, ¿sabes? O sea, el pensar en fisiología, o sea, exclusivamente en eso, porque no tenemos el lenguaje común. El sesgo pues más o menos me duele, no existe. O sea, tú determinas como con esta capacidad, o sea, muy crítica, cómo generar la mejor intervención. Entonces, yo sí creo que la conciencia es el primer plano. O sea, el decir, es una realidad. Sí hay perrijos. O sea, más allá de que yo o no, la persona esté de acuerdo, que sea correcto o no correcto, es la realidad y te va a tocar tratarlos. Y lo que derive de ese tratamiento va a ser sobre el perrijo de alguien. Entonces, ahí tú sabes cómo te proteges. A lo mejor va a ser más fácil decir, ok, si la persona, me contaba una chica, una veterinaria, una colega, que le tocó en su clínica precisamente, que llevaba una corte a la perrita, creo que era puro. Y la señora había pedido un corte particular donde no quería que las orejas le cortaran el pelo. Le cortaban el pelo. Entonces la señora se puso como loca, ¿no? O sea, sangoloteó a mi amiga, o sea, mal, ¿no? Y uno diría, pues es pelo, crece, ¿no? Pero para ella no era pelo. Y más allá de que tenga que ir a terapia, señora, para no violentar físicamente a personas por cualquier cosa o por lo que sea, es una realidad. Entonces, si tú ya más o menos, porque ya me platicaba un poquito de cómo estuvo cuando llegamos a la entrevista y todo, la anamnesis. Y yo le digo, es que ya desde ahí veías que la señora tenía una aprensión
no tan normal Y con ahí su como perro. veterinarios lo ideal sería reservar el derecho de admisión y decir no es conflictivo. Yo creo que, o sea, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pero sí creo que en todo caso es decir, ok, tengo la posibilidad de tener perfiles así, tengo que tener mi consentimiento informado, tengo que tener cámaras, tengo que tener, ¿sabes? O sea, eso es conciencia. El decir, esta es la realidad, cómo actúo acorde a la realidad. No es lo que yo creo que sea lo mejor. Porque yo puedo decir, lo mejor es que la gente no golpee personas porque se le cortó de más el pelo a su perro, totalmente lo puedo decir, pero existe la posibilidad, ok, ¿qué decido sobre eso? Puedo decir, yo decido que yo en este lugar no voy a recibir personas que tengan perrijos, ok, sabrás el efecto que tiene eso, ¿no? O sea, a lo mejor la limitante que va a tener en ingresos, no lo sé. O decir, ok, como existe, voy a desarrollar todo mi protocolo de ingreso, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es que sea lo correcto, no, es la realidad. O sea, es como decir, pero es que no dijeron que iba a llover y está lloviendo. No, no me va a quitar porque no dijeron que iba a llover. No, güey, pues sí, ok, no dijeron, se equivocaron, pero hay que usar un paraguas. O te vas a seguir mojando. O sea, tú puedes decidir quedarte y mojarte y enojarte porque dijeron que no iba a llover. O, ¿qué podemos hacer? Entonces, yo algo que me gusta mucho de las nuevas generaciones es que lo siento muy, en cierto aspecto, en cierta dimensión de la complejidad de ser veterinario, más aterrizados en esta parte de conciencia sobre las necesidades sociales, psicológicas. Creo que también que cada vez se esté normalizando más la salud mental. Una estupidez porque digo, siempre hemos sido mente y cuerpo y hasta ahorita como que, hey, y la mente hay que atenderla, ¿no? Entonces, ahorita creo que sí es una realidad que es más común que dentro del discurso de los jóvenes veterinarios venga salud mental. Estamos actualmente en la facultad, nosotros en un trámite de certificación internacional. Y es bien interesante ver que es una exigencia ya de la tendencia global veterinaria que se capacite en tanatología al veterinario. O sea, que, porque no son enchiladas. O sea, yo precisamente hablé de la eutanasia en un foro. Y les ponía, empecé a hablar de la eutanasia en humanos. Y todos así como, ¿de qué? De la muerte asistida en humanos. Y todos súper sacados de onda, ¿no? Y hacía como que algunas dinámicas de ustedes qué opinan. Y, por ejemplo, ¿quién debe de ejecutar o sea, por ejemplo, si es por sobredosis, ¿quién tiene que como meter la dosis? ¿El médico? ¿El familiar? ¿El director? ¿Quién? Que no, pues como que el familiar, no, pues como que no sé qué, no, que no sé qué. Empezaban ahí todo. Ok, y en religión, ¿qué pasa con el alma de la persona en una cultura, por ejemplo, digamos cristiana, que decide acabar con su vida? El médico tendría que considerarlo, no tendría que considerar, o sea, entonces te das cuenta que empezamos a hacer como el debate bien rudo, ¿no? La conclusión es que es muy difícil decidir si hay que legalizarlo, si no hay que legalizarlo, son muchas complejidades. Les pongo una rueda de todos los factores que actualmente a nivel mundial se están debatiendo para establecer legalidad sobre la eutanasia o la muerte asistida en humanos. Y pues digo, tiene sentido, por eso es que hay países que sí lo tienen, otros países no, o sea, no son decisiones sencillas. Y luego le digo, bueno, ahora les pongo un caso. Perrito, no sé qué, que tiene es el único miembro de vínculo de la señora, tiene ya 13 años con la señora, tiene esta patología, hay que matarlo. Porque nadie se pone a hablar de todos los factores que tiene que hablarse sobre el perrijo de alguien que tengo que promover su eutanasia. Y claro, la eutanasia es una herramienta de bienestar, es un hecho, pero la carga psicológica que tiene detrás, o sea, que tengas tú ahí al tutor despidiéndose 2 horas. No, güey, es que ese es otro tema. O sea, de hecho ayer yo hice una y te digo, ya van para 10 años que hago esto y de verdad que sigue, termino y tengo que ir a llorar mi lloradita, lavarme la cara y el que sigue, el cliente Sí, molesto. El no y a sé veces qué. te va a tocar 1, 2, 3 al día. Entonces dices, ¿por qué hay una discusión tan, o sea, tan encarnecida sobre qué es lo correcto, qué no es lo correcto, qué es lo moral, qué no es lo moral, qué es lo ético, qué no es lo ético sobre la eutanasia o la muerte asistida en humanos? Y en animales es normal que el veterinario se chute 2, 3 eutanasias al día a veces y no hace nada. Y asumamos que va a estar paradito, que va a haber, o sea, veterinario para largo, ¿no? Está cañón. Yo me siento emocionalmente agotada de mi carrera.
O sea, yo quisiera ponerle pausa. De todo lo que conlleva. No solamente ejercerla, la clínica, y perdón, qué horror. Voy a editar esta parte. Así, no solamente lo que conlleva No, la porque es lo clínica. real. O sea, yo sé que es el medio de vida con el que cuido a mi familia. Yo sé que no soy la única veterinaria que se siente así. Creo que sí afecta más a las mujeres por todo el contexto social que representa ser mujer aquí. O sea, desde la casa, los hijos. Es muy difícil y admiro a quien sí tiene la fortaleza emocional y mental para hacerlo. Yo no. O sea, yo no, la verdad, no sé si algún día diga ya hasta aquí. Yo no creo que la fortaleza mental y emocional sea lo único que determina el factor de decir continúa con su veterinaria durante 50 años. Hay muchos factores. O sea, lo platicamos ahorita antes de empezar, poner o dedicarse específicamente a la clínica sobre todo. Yo creo que es uno de los retos más complejos en temas empresariales, o sea, en temas de negocios. Entonces, no tienes que ser especialmente sensible o especialmente vulnerable o especialmente emocionalmente lo que quiera para que te quiebre. O sea, es que es muy injusta la veterinaria a veces. Es preciosa. O sea, y creo que todo mundo dice, me encanta mi profesión, me Teóricamente. está matando. Sí, me está matando. Y es por la parte, es por todo lo que hay alrededor. O sea, y no es que seas débil, no es que seas frágil, es que eres lógica. O sea, a veces pues baja el cero y no contiene. Y dices, o sea, pues sí, me encanta mi profesión y tengo el nivel de convicción así de intenso como para chutarme en una taña todos los días con tal de poder dar salud a los animales y regalar esterilizaciones y regalar, yo te he visto regalando consultas y adoptando perros a diestra y siniestra. Pero pues tengo que estar viva y pues ni modo que me quede tranquila con el hecho de la posibilidad de un atentado, ni modo que me quede con el hecho de la posibilidad de no recibir sueldo. O sea, es a veces una decisión racional, no de debilidad. Entonces, yo lo que te diría en ese sentido es que no, el hecho de que tú estés evaluando las posibilidades, no estás ni traicionándote a ti misma, ni traicionándole a tu profesión, ni quiere decir que ames menos la veterinaria. Quiere decir que el contexto en el que estás ahorita no es el más amable para lo que estás queriendo hacer. Es como decir, yo amo los hotcakes, pero traigo náuseas. Pues ahorita no los puedo comer, ¿sabes? O sea, y no quiere decir que no los siga amando a pesar de que los huele y me dan náuseas. Desgraciadamente siento, pero a lo mejor es un pensamiento muy pesimista, que el contexto social, que no es el más amigable para ejercer la profesión, no estoy segura que llegue pronto. O sea, vaya, no sé si hay algún país en donde el contexto social sea más amigable con el profesionista veterinario. Yo creo que sí. Yo creo que nada es perfecto. Yo creo que, como te digo, existe... te interrumpí. No. Yo creo que existe una dificultad propia de la carrera. O sea, veterinaria es una carrera muy difícil, en muchos sentidos, por la propia naturaleza de lo que implica. Es una realidad que en otros países es una de las carreras mejor pagadas. En Estados Unidos es una de las carreras mejor pagadas. Entonces, es lo que te digo, el costo-beneficio se vuelve racional, lógico, no es un tema emocional, porque es que ya es bien injusto decir, es que no estoy siendo emocionalmente tan fuerte. No, es que hay lógica. O sea, a lo mejor si recibieras 10 veces el sueldo que recibes actualmente dirías, me seco las lágrimas con billetes, ¿no? O sea, pero no. Dices, oye, todo esto y además no tengo para poder irme de viaje, no tengo tiempo para estar con mi familia y además no tengo para poder irme de vacaciones cuando yo quiero y además no tengo para no sé qué y además tengo que estar cuidándome que si el pelado que me está difamando en redes no está fuera en la esquina ¿sabes? O sea, pero te digo, no creo que el único factor sea es que emocionalmente no puedo. Es muy injusto con los veterinarios decir que si se rajan de ser clínica es porque no pudieran. No, es porque no daba. Y el contexto incluso dentro de México es diferente en el norte, en el sur, en el municipio este. O sea, es un mundo de diferencia. Entonces yo te diría, ser veterinario no es fácil. Tienes lo necesario porque saliste de la carrera y has podido ejercerlo, pero mantenerlo en México es otro pedo.
y implica más que fortaleza emocional, que muchas veces no van a depender de nosotros. O sea, hay veces que hay otros factores que uno no puede tener. O sea, y hablo de todas las posibilidades, apoyo familiar, dinero. A veces también venimos de gente que tiene generaciones en su familia siendo veterinarios y ya hay una inercia diferente del aprendizaje, ¿no? Ya no es una curva que empieza de cero. Entonces, o sea, yo lo que te diría es nunca seas, y en general, o sea, el veterinario no la tiene fácil. Nunca subestimes lo difícil que es ser veterinario. Y que al final de cuentas, la vida es más que la profesión que eres, ¿sabes? Y veterinaria ya eres y siempre vas a ser. Hagas o no clínica, tengas o no tu clínica. En el overall, para mí el reto más grande, o sea, que sigue y permanece y todo, y digo, y lo aprendí desde el cáncer, más activamente, o sea, más pragmáticamente, porque al final todo el mundo, desde equilibrio y la chingada, pero realmente hasta el cáncer, para mí lo pragmático fue, o sea, el realmente poderlo poner en práctica y decir, necesito priorizarme, y eso muchas veces va a implicar sacrificar inercia, sacrificar proyectos, entrar en conflicto con situaciones donde a lo mejor la exigencia te lo está exigiendo, o sea, la situación te lo está exigiendo, y tú tener que ser la mala de decir no, no puedo, porque las consecuencias de yo hacerlo las voy a lidiar sobre yo. Qué potente estuvo esa frase al final. Ahora, Sí creo que es importante lo que mencionas de bajar el ritmo. Es difícil. Yo hoy por hoy me atrevo a decir no puedo. Así. Pero no sé, el día de mañana ya lo tengo visualizado, no lo sé. eso, o sea, creo que el punto más importante es decidir intentarlo. O sea, la narrativa cambia cuando dices, estoy en trámite de, ¿sabes? O sea, no es lo mismo decir, no tengo equilibrio, a decir, estoy en trámite de lograr el equilibrio. Como que incluso hace eco en otras partes de tu Del cerebro. cuerpo. Sí, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, Consciente. sí, o sea, y creo que el hecho que te veas a ti misma en una transición, en una curva, en un todo, o sea, sobre todo el que te permitas ajustar, esto no jaló, esto sí, que te veas. Yo siempre le digo a algunos pacientes, yo soy medio gamer, no, bueno, nada más de Zelda, pero a mí me gusta mucho como usar Zelda de referencia, porque es un mundo abierto. No sé si lo has jugado. Sí, también es mi juego favorito. ¿Eres fan? Soy muy fan de Zelda. Sí. Entonces les digo, es que o sea, en Zelda, bueno, yo soy además una completamente, de esas completistas. Bueno, sea, pero ¿cuál es tu favorito? desde, Todos. Majora's Mask. El mío es el Twilight Princess. Me gusta mucho lo lúgubre, Lo lo oscuro. sombrío, así me gusta mucho. A mí en Majora's Mask me encanta como lo trágico, lo dramático. Y bueno, Breath of the Wild también para mí fue así como... Es que fue el primero que te dio el mundo abierto, así. Y A mí sabes también me que gusta. yo lo jugué en el 20. En pandemia. En pandemia cáncer. Entonces para mí, te prometo, o sea... ¿Era tu mundo? Era mi mundo, o sea, y yo me pasaba que salía y veía así cosas de que, no sé, rumbo a la clínica, y veía así de que una florita, y yo, mira como la de la, flor de la princesa esta, de que o de que, ay, mira, como un guardián, cosas así. Pero bueno, X. Cerramos acotación de gamer. De Zelda. De Zelda. Y yo les digo, me gusta mucho esta parte, como ver la vida así, porque yo soy completista, ¿no? Entonces yo soy de, a ver, levanto esta roca, y esta otra roca, y abro esta puerta, y hablo con él, y 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 mato a él, y a él, y a él, y a él, ¿sabes? O sea, todo tengo que hacerlo. Digo, pero cuando hay una cosa que resolver, qué padre se siente saber, cuando estás en un videojuego, que, no sé, si tienes 50 posibilidades, te vas por acá, te mataron. Me regreso, y me voy por acá, te mataron. Me regreso, pues me voy por acá. O sea, ¿por qué? Porque la realidad es que siempre puedes regresar. Igual acá. O sea, cuando no es un tema de vida o muerte, cuando no es un, no sé, me tiro o no me tiro, ¿no? Sino cuando no es un tema de vida o muerte, la realidad es que muchas veces la mayoría de las veces en la vida puedes ajustar. O sea, el decir, quiero este equilibrio. Entonces, voy a intentar hacer, no me jalo. Pues me voy por acá, no, tampoco, ¿sabes? Cuando empiezas como a hacer las paces de verte en una eterna aventura, o sea, para mí siempre es de que, ay, bueno, aventura, ¿sabes? O sea, bueno, aventura, es como mi frase. Mi frase es una palabra, aventura. Pero para mí es eso, o sea, el verlo así, y me lo enseñó el cáncer, honestamente. O sea, la finitud me dio como esa, como decir, ok, sí se va a acabar en algún punto, ¿sabes?
Entonces, como sí hay un punto aquí, aunque lo tienes claro desde siempre, o sea, sabemos que vamos a morir, pero hasta que lo vives realmente lo interiorizas. Entonces, para mí fue así, o sea, al decir, ok, como sí se va a acabar, ya lo tengo claro, no manches, no me voy a estar, o sea, no quiero vivir una vida, ¿sabes? O sea, quiero vivir 500, si es posible, en este ranguito chiquitito de vida que tengo. Y eso implica, esta primera vida me fui por esta puerta y no jaló, entonces la segunda vida me voy a esta otra puerta, no jaló, entonces, mira, aquí sí, entonces agarro esta parte de acá y me voy a la tercera puerta, ¿sabes? Bueno, doctora, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que se haya sentido cómoda. Nos vamos, yo creo que con bastante chismecito, cosas inesperadas y todo, pero pues espero que todo lo que platicamos haya alguien allá afuera al que le pueda servir, se pueda sentir identificado. Y pues nada más, no sé si si tiene redes sociales para que poderla mencionar, si la gustan seguir, también. Sí, no, definitivamente sí se tomó muchos giros esta conversación, pero bueno, al final de cuentas la idea es eso, ¿no? Que se sintiera como aterrizado a las pláticas que a lo mejor se pueden llegar a tener donde, entre colegas, donde se toca el lado humano del perfil veterinario. Entonces yo te agradezco el espacio, te agradezco muchísimo la confianza, o sea, para mí es muy, muy valioso que me hayas dado la oportunidad pues también de conocer un poquito más de ti y profundizar y construir sobre eso. Redes sociales es Andrea GZZB 88. Ya está, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.